Saludamos a esta hora a Juan Carlos Aguirre, quien se encuentra, ya lo saben, en Ciudad de México. Y es que cerca de 100 millones de ciudadanos mexicanos están convocados a las urnas para elegir jueces, fiscales y magistrados de la Corte Suprema el próximo domingo. Juan Carlos, cuéntanos cómo es el clima que se vive en la capital en la previa, ¿no?, de estos comicios tan inéditos. ¿Qué tal? Saludos. Pues el clima que se tiene en este momento es un poco de indiferencia, de apatía ante un comicio que se espera, como bien lo decían anteriormente, no mayor a un 20% de participación. Otros números hablan incluso que sería entre el 7 y el 16% si se compara con ediciones anteriores de procesos electorales en México, alejados obviamente de una presidencial, que el último marcó más de 60 puntos porcentuales de participación. Pero entonces sí hay un poco de apatía, de desconocimiento incluso y hasta de confusión para el momento en que puedan ir estas personas a votar en un sistema que es nuevo, no solamente en México, sino prácticamente en el mundo, lo ha dicho el gobierno nacional, y que esto va a permitir una mejor impartición, según las fuentes oficiales, de la justicia, aunque quienes son detractores de esta iniciativa pues aseguran que no va a servir de mucho y que por el contrario va a perjudicar a una justicia independiente en el país, ya que si bien el proceso está marcado en unas obligaciones, digamos, en las leyes y en la reforma judicial, donde no pueden participar partidos políticos, ni partidos políticos aupar a estas personas que vayan a ser candidatos a los más de 881 cargos que se están disputando y para el cual hay más de 3.400 aspirantes que no pueden estar avalados por ningún partido político, pero desde el propio seno del Senado o del Congreso hay quienes aupan a ciertas tendencias o a ciertos nombres dentro de esta contienda, y eso pues enrarece un poco y lleva también a la crítica de que esto no va a ser un buen indicio para democratizar, como dicen, la justicia, pero sobre todo para no darle independencia a la justicia. Entonces allí hay ciertos visos de inconformidad por buena parte también de la población. Esto a pesar que ya sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha también incentivado esta reforma y ha llamado al voto este 1 de junio, donde tiene aproximadamente ahora un 80% de aceptación, digamos, en su popularidad, pero aún así el número va a ser muy bajo en cuanto a la participación. Juan Carlos, y si bien nos estás comentando que los partidos políticos no pueden avalar a los candidatos, te pregunto si está repercutiendo de algún modo el asesinato la semana pasada de dos colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. ¿Está enrareciendo el clima estos actos de violencia? Rosa, pues estos movimientos, digamos, violentos alrededor siempre de una contienda electoral los marca, los llena de cierta inconformidad de si voy o no voy a votar, de si va a ser seguro o no va a ser seguro, incluso de los propios candidatos. La violencia en México, en la violencia política específicamente, ha sido bastante marcada durante los últimos años. En los últimos comicios, sobre todo en los locales, por ejemplo, hubo más de 50 asesinados, ahorita se están contabilizando más de 100 casos de violencia política, y eso pues obviamente marca a que, por ejemplo, entre 2 y 4 candidatos hayan decidido apartarse de la contienda electoral por amenazas. Hay otros que salen a campaña con chalecos antibalas, y en el caso particular que mencionas de estos dos funcionarios de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues para algunos la lectura que se ha dado hasta el momento es que es un mensaje claro hacia el gobierno de Clara Brugada, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para decirle que podemos llegarle, podemos seguir mandando, y que están obviamente rechazando la dura lucha que se le ha dado desde el gobierno federal y desde el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, a los grupos del crimen organizado. Así que no es un buen ambiente, no es un buen panorama ese asesinato, ni las amenazas, ni los que han ocurrido anteriormente en cuanto a homicidios y atentados para estas próximas elecciones, y allí también incluso que se crea que pueda darse una participación baja en por lo menos 8 ciudades o 8 entidades federativas donde se va a realizar este voto, de unas 19 donde se aglutina la mayor cantidad de votos. Y es de recordar, Rosa, para finalizar, que estos números también estarían enmarcados en una baja participación, como te lo digo, pero también que muchos de estos candidatos, de estos más de 3.400 candidatos, muchos de ellos han sido señalados por partidos de oposición, por
por organizaciones no gubernamentales de tener nexos con el crimen organizado. Entonces eso también enturbia bastante la no solo seguridad, sino también la transparencia que se pueda dar en el comicio, donde también se ha dicho que uno de los grandes lunares que tiene el proceso es que no va a haber realmente una observación, un ojo veedor de lo que se vaya a hacer una vez se empiecen a procesar los votos, porque ese domingo se dan los procesos electorales, pero los resultados se van a dar mucho después.